La guerra entre Irán y Estados Unidos no solo pone en jaque al panorama internacional, sino también a nuestros bolsillos. Además de lo más llamativo, la subida del precio de la gasolina en algunas estaciones hasta un 12% o del gas, que también se notará en la factura del próximo mes, la cesta de la compra de nuevo volverá a tener un repunte. No solo porque la subida de la gasolina encarecerá el transporte, sino también porque los fertilizantes y producción agrícola sufrirán incrementos. Verduras como los tomates o los pimientos han subido €1 en tan solo una semana, pero la leche, el pan o los huevos, alimentos básicos, también empiezan a estar más caros hoy en los stands de los supermercados que hace unos días. Los cereales y la carne serán los siguientes. Y ojo con las hipotecas, porque los tipos de interés volverán a escalar. Y mientras, ¿el gobierno qué hace? Al ya eslogan socialista con el que ha querido encabezar cualquier mitin o acto público de no a la guerra, además de las puestas en escena de Pedro Sánchez para rebatir cualquier postura estadounidense, y a las mil y una versión de los ministros diciendo todas las malas consecuencias que tendrá la guerra en el mundo, no van a hacer nada. De momento consideran que la situación no es extrema, por lo que hoy martes, día de Consejo de Gobierno, no se adoptará ninguna medida con la que intentar paliar estas consecuencias. Para el Gobierno aún no es suficiente cada una de estas subidas, ni que la carne sea cada vez un lujo para más familias, que la gasolina necesaria para que muchos puedan desplazarse simplemente a su lugar de trabajo, o el gas, de nuevo con una bajada de temperaturas en pleno invierno, estén por las nubes. El Gobierno vuelve a llevarse las manos a la cabeza, a discrepar contra todos, pero de nuevo vuelve a dejar de lado al ciudadano cuando más lo necesita. Un impacto de la guerra que podría ser aún mayor en las próximas semanas, cuando miles de familias estén aún más asfixiadas por la economía, y que quizá entonces sí, Pedro Sánchez y los suyos comiencen a tomar cartas en el asunto, o quizá cuando estas familias no lleguen a final de mes, cuando un vaso de leche sea a la semana y no al día, entonces el presidente y sus ministros pretendan que comamos sin ningún tipo de iniciativa, sin ninguna medida, sin ninguna ayuda, pero eso sí, con un simple no a la guerra cada vez más vacío en su significado por la manipulación política de estos gobernantes. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Martes 10 de marzo miramos el Santoral, Santo Cayo y Alejandro de Apamea. Por delante, como siempre, dos intensas horas de programa en directo en las que les vamos a intentar traer la última hora, toda la actualidad política nacional e internacional, también esas consecuencias de la guerra que sí ya comenzamos a notar en los bolsillos, y no solamente a la hora de echar gasolina, también a la hora de llenar la cesta de la compra y las neveras. Un sinfín de subidas de precios que nos afectan a todos, pero que sin embargo, como acaban de escuchar, el Consejo de Ministros hoy no va a aprobar ninguna medida excepcional para intentar paliar todas estas consecuencias. También hablaremos de esas comunidades autónomas en las que prácticamente se la están jugando todo, en especial Aragón, y es que a Jorge Azcón le ha salido un nuevo o un conocido enemigo. También hablaremos de Castilla y León, que continúa esa recta final con la vista puesta en este domingo, cuando los castellanos y leoneses pasen por las urnas. Hablaremos de esa guerra, ese conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y de muchas más situaciones que se nos van a ir planteando a lo largo de las 2 horas de programa. Antes, como siempre, vamos a presentar a las personas que me acompañan hoy aquí, y Josep María Francas no me vuelve a fallar. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos, pues mira, sigo, ayer decía que estaba asombrado y hoy sigo por ahí, voy más o menos, porque cuando salía de aquí, yo cuando salgo de aquí ya pongo información. De hecho, me pongo los cascos antes de salir de aquí. Sí, muchas veces te decimos adiós y ni nos claro, escuchas. Para escuchar el informativo de las 2, que hay informativos muy buenos, ¿no? Y te ponen al día. Y entonces hay unas declaraciones de esa señora andaluza tan interesante, que forma parte del gobierno de España, pero que pronto desaparecerá del gobierno de España para ir a pegarse una bofetada en Andalucía, que decía: el gobierno de España ya está explorando medidas, puntos suspensivos. Se pondrán en marcha conforme los acontecimientos se vayan produciendo y se vayan elevando los precios de las materias primas o de la energía. Y como tú bien has dicho en tu editorial, esas medidas que están explorando siguen explorando, o sea, están en plena exploración, porque hoy no van a poner ninguna. Van a poner una que no tiene que ver con esto, que son becas de 600 euros a los estudiantes universitarios que estén fuera de su provincia. Es una cosa que con la crisis tiene mucho que ver, ¿eh? Porque más ahora se están matriculando los universitarios, supongo, ¿no?
No debería. No, ahora no toca, ¿no? O sea, quiere decir que están, pero queda muy bien hacer eso, porque, hombre, si se lo creen, pues cuando llegue la matrícula en septiembre ya veremos por dónde estamos. O sea, ni una puñetera medida. Portugal ya ha empezado, Italia ya ha empezado, etcétera, 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 ¿no? A ver, yo me acordaba de una figura que suele estar denostada, que es la del señorito andaluz, o terrateniente o cacique, que es este que no pega ni sello, que vive a costa de los demás y que más se ríe de la gente cuando no abusa. Y me parece que es un calificativo que no había usado contra el gobierno, pero que ya lo puedo usar. O sea, esos señores se creen caciques o son caciques, son terratenientes, son señoritos andaluces, aunque ya les gustaría a algunos ser andaluces, en este caso sí, y fundamentalmente son personajes con comportamientos miserables. También con nosotros José Ramón Fernández. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Natalia. Encantado de estar aquí con nosotros, como siempre. Arturo Moreno, bienvenido. ¿Qué buenos tal, días. Natalia? Buenos días. Vamos a comenzar el programa con dos imágenes. Una que tiene que ver con la fragata Cristóbal Colón, ya saben, el naval más importante que tiene la Armada, porque está previsto que en las próximas horas llegue a Chipre. El despliegue forma parte de una operación internacional junto a aliados europeos y se produce en un contexto de creciente tensión en la región. Eso sí, hasta el momento desde el gobierno eluden dar explicaciones sobre su uso y no se compromete a que la fragata Cristóbal Colón participe en la operación de Francia. Ya saben, ayer Macron la anunciaba, que tiene como objetivo reabrir el estrecho de Orzum. Y otra imagen más, la que se ha producido hace apenas unas horas en España, porque ya ha aterrizado el tercer avión militar con 250 evacuados de Oriente Medio. Es la tercera evacuación que realiza el ejército tras la escalada del conflicto. En las dos misiones anteriores, finalizadas ya la pasada semana, se consiguió rescatar con éxito a 175 españoles en ese primer vuelo y a 171 en el segundo. En ambos, el Ministerio de Defensa empleó un avión A330 que despegó de la base aérea de Torrejón de Ardoz, en la capital madrileña, y aterrizó en Omán. En total, hasta el momento, se ha producido la salida de alrededor 4.000 españoles de estas zonas de conflicto, aunque todavía hay españoles que siguen intentando salir, que siguen atrapados en esa zona de Oriente y que buscan regresar a España para intentar huir del conflicto. Y ahora sí, nos metemos en las comunidades autónomas y empezamos por Aragón, porque tenemos que conocer unas de las declaraciones del representante de Aragón, Teruel Existe, que ha dicho que Jorge Azcón, Partido Popular, ya saben, pacte o no con Vox, ellos no van a dar ese visto bueno, ese voto a Jorge Azcón para ser investido. Nuestra posición respecto a esas negociaciones, que si los acuerdos pues funcionan como todo parece ser en un acuerdo PP-Vox, pues que nosotros votaríamos en contra de ese gobierno, como hemos dicho reiteradamente en la campaña y en todas las comparecencias. Si las políticas que se van a pactar son las políticas de Vox, nosotros votamos en contra, sea como sea, esté Vox dentro, esté fuera o esté medio pensionista. Es decir, son las políticas las que nos hacen rechazar ese tipo de acuerdos. Es decir, podría abrir las puertas a que si Jorge Azcón se presenta por separado un programa propio suyo con una serie de medidas, podría así apoyarlo. Sí, pero como entonces si no le votan nosotros no le dan. No le da. A ver, es muy interesante eso de decir yo votaré si las medidas son de está muy bien, porque como no sabe que se va a negociar, imagínate que las medidas, que es lo que puede ocurrir, sean aquellas de Vox que coinciden con las medidas del PP. Que es lo que suele ocurrir en estos casos cuando se ponen de acuerdo dos. Entonces, ¿de quién son las medidas? ¿Del que te conviene? ¿Del que no te conviene? Es decir, que son unas declaraciones que quedan muy bien de cara a la galería, pero en el fondo siguen siendo las típicas declaraciones de los políticos españoles, donde su ombligo es el mundo entero. Dos representantes sacó Teruel Existe en las últimas elecciones autonómicas, ¿no? De Aragón, eso es. Sí, bueno, este hombre ha utilizado, veo que no era el nos majestático, sino el nos porque somos dos, o sea que en el fondo muy bien, pero realmente simplemente está patentizando su vinculación específica con el PSOE. Es decir, yo me opongo, y me opongo porque en las elecciones generales este partido que me honro en representar ya ha dicho que suma sus votos al del partido fundamental del gobierno, y eso viene a hacer también en las autonómicas. Ninguna sorpresa, lo que pasa es que, como ha dicho Josep María muy bien, oye, espérate un poco a ver el contenido. No, como esto va a ser similar, porque si se acepta, Vox tendrá que incorporar algunos de sus elementos. En cuanto haya la menor injerencia de Vox o la menor influencia de Vox en el acuerdo, yo salgo. Gracias. Arturo. Vamos a ver,
Aragón no existe, o perdón, Teruel no existe, o Teruel existe, ¿no? Es esta tiene 2 diputados, es decir, ha perdido uno, es la 5ª fuerza política en Aragón, ya están por delante de él naturalmente el PP, el PSOE, Vox, la Xunta, que subió 3 escaños, y ellos perdieron uno, tienen 2 y son la 5ª fuerza política. Hombre, a mí no me extraña nada, es decir, entra dentro de lo absolutamente previsible. Él lo ha justificado diciendo que desde luego no están de acuerdo en unas políticas que pongan en cuestión el trasvase del Ebro, cuando Santiago Abascal ha dicho aquí o en Valencia que da igual, vamos en Aragón o en Valencia o en Madrid, que el agua hay que compartirla entre todos los españoles y hay que poner los medios, por supuesto sin que falte agua en el Ebro ni nada de esto para los planes industriales que hay allí, pero que se pueda compartir con el resto de España. El tema de la inmigración también es una línea que es discordante entre lo que piensa Aragón, Teruel existe y Vox, el tema de la inmigración, en el tema también de la violencia de género, o de la ideología de género más bien, también hay un abismo, ¿no?, entre las posiciones de los 2 partidos, y bueno, no hay que darle más importancia. Aquí lo que todo el mundo espera desde el punto de vista político es que se produzcan en las comunidades autónomas donde hay mayoría entre el centro y la derecha, o hay una mayoría claramente de un bloque contrario a la izquierda, que antes o después se pongan de acuerdo en base a un programa pactado, donde tendrán que ceder en sus posiciones un poco todos. Y eso es lo que esperamos los electores de los partidos del arco del centro y la derecha, ¿no? Y entonces el resto de esto de Aragón existe, o Teruel existe y tal, pues son muy anecdóticos. 5ª fuerza política, el 3,55% del voto, Vox ha sacado el 17,89% en Aragón, el Partido Popular, que también tiene una representación mucho mayor, del 34%, el PSOE incluso. Bueno, pues nada, considero que es un tema bastante irrelevante. La mayoría política en Aragón pasa con un pacto entre Azcón y el candidato Ken Olasco, el presidente de Vox en Aragón, bueno, por supuesto con la autorización de las cúpulas nacionales. Y eso es lo que hay que hacer. Y en Extremadura ya está tratando el asunto y también se debe producir un acuerdo, y espero que Castilla y León también. Esta semana es clave en Aragón porque, ya saben, el viernes pasado comenzaba esa ronda de contactos de la presidenta de las Cortes aragonesas con el resto de representantes políticos. Mañana está previsto que se reúna con Alejandro Nolasco. ¿Creéis que va a ser mucho más fácil las negociaciones aquí en Aragón, que de cara a la próxima semana podríamos tener ya luz verde algún pacto entre PP y Vox, o que también se van a dilatar tanto como en Extremadura? Depende. Quiero decir, si lo que da la sensación, que además me parece que es una mala sensación, es de que nadie se quiere mojar hasta que pasen las elecciones de Castilla y León, a la semana que viene han pasado. Eso es. Con lo cual el lunes se pueden desbloquear todas, incluso las futuras. Si no tiene nada que ver con eso, cosa que de entrada no me creo, sino que era un problema de divergencias, entonces pues depende de las divergencias si siguen o no siguen. Pero como los mal pensados y los bien pensados siguen diciendo lo de Castilla y León, pues es probable que la semana que viene todo vaya viento en popa. Y efectivamente parece que todo se supedita a la finalización de las elecciones en esa comunidad autónoma de Castilla y León. Bien, eso está ya al lado. A ver, el primero de los puntos de referencia es ese. El último de los puntos de referencia es la obligatoriedad de plantearse nuevas elecciones porque no se haya llegado a un acuerdo dentro del plazo previsto. A mí me da la sensación de que no van a incurrir en ese error, que entiendo que lo es, porque la gente está un poquito ya harta, y entonces van a tener que llegar a un acuerdo sobre la base de los documentos que están intentando encajar en una como en la otra. Me refiero a Extremadura y a Aragón, y después a Castilla y León. Es decir, son los procesos y los pasos que todos esperamos que los políticos que nos representan utilicen para llegar a acuerdos que beneficien a todos. Beneficien a todos, esto yo lo dejaría
A la mayoría. No, beneficien a ellos. Bueno, eso es Pero lo que ellos yo- tienen en mente, pero los acuerdos nos beneficiarán a todos. Por supuesto, ellos se pondrán en cabeza, pero es lógico. El sistema funciona así. Bueno, pues el sistema funciona así. Ellos primero, nosotros después. Les beneficiarán a ellos. Vamos a ver, yo creo que efectivamente coincido con lo que está diciendo José Ramón, que la paciencia, digamos, quizá en los electores, de alguna forma, no digo que se esté agotando, pero ya empieza la gente a pensar que qué pasa aquí, es decir, no debe haber partidos que bloqueen las cosas, sino que entre personas razonables y pensando que la política es una actividad que debe ser previsible, debe ser constructiva y debe ser razonable, pues que se lleguen a acuerdos que beneficien al conjunto de la sociedad y sobre todo que respondan al mandato que ha recibido en las urnas, ¿no? Que es muy claramente una mayoría. Es decir, la gente no ha querido dar una mayoría absolutamente rotunda al Partido Popular porque por las razones que sean que no se fía del Partido Popular y piensa que estaría muy bien Vox impulsando la alternativa del centro derecha y haciendo que el Partido Popular vuelva otra vez al carril de las convicciones, al carril de las ideas claras, en fin, a entroncar con lo que es el electorado de todo esto. Y ese es el papel de Vox. Y en ese sentido creo que lo está haciendo muy bien porque está creciendo electoralmente mucho y ahora falta eso concretarlo políticamente, es decir, no tener miedo a tomar el poder, a participar en los gobiernos o si te quedas fuera, tener una actividad muy clara, muy nítida, no solamente de estricto marcaje del Partido Popular si se queda en minoría en estos gobiernos regionales, sino también seguir en el Parlamento defendiendo las ideas frente a la izquierda, ¿no? Y eso es lo que está un poco, en fin, en el alero y yo espero que pase el domingo y en pocos días se puedan llegar a acuerdos sustanciales. ¿Qué duda cabe que en el proceso de Extremadura pues ha habido en el tiempo que ha durado por las manifestaciones en su momento inoportunas de María Guardiola, que luego ha rectificado de forma bastante sabia, no sé si oportunistamente o no, yo solamente lo que hago es de alguna forma poner encima de la mesa los hechos y yo creo que hay ahora mismo, el discurso del otro día en la investidura, pues fue un discurso con guiños constantes a Vox, con asunción de algunas o bastantes propuestas de Vox históricas y yo creo que los asuntos ya que quedan pendientes para llegar a acuerdo, no digo que sean marginales, pero se van acotando y cada vez son menos y yo espero que eso al final, en Aragón que nunca, digamos, ha habido sangre en el terreno y es el acuerdo más fácil. Yo creo que Azcón es una persona muy flexible, que yo creo que es un dirigente serio y responsable y Nolasco también lo parece, con lo cual ahí no debería haber tampoco ningún problema. Y vamos a ver en Castilla y León, donde ha habido quizá una metedura de pata de Mañueco, con esto diciendo que si fuese por Vox arrojarían a los inmigrantes al mar y eso pues es un tema que no se debería haber dicho, porque no es así. Yo creo que cualquier partido, la gente que apoya a Vox está en contra de la inmigración ilegal, la otra es que es necesaria, ¿no? O sea que en fin. A ver, no solo un matiz, es que Arturo ha usado muy bien el verbo. Al hablar de las cualidades del político que esperamos todos, ha dicho deben ser. Deben ser, sí. Y es muy distinto deben ser que son, porque no son. O sea, ha venido hoy, ¿eh? No, pues ese matiz es interesante y conveniente. Es que los tiempos verbales. Ya eres consciente que llevo unos cuantos días atacando lo mismo, diciendo que si el pacto del PP y Vox depende de las elecciones de Castilla y León, es un ejemplo más de la separación entre la cabeza de los políticos y la cabeza de los ciudadanos. Porque el ciudadano no entiende esas cosas. El ciudadano entiende que si yo he ido a votar en Cáceres y he votado hace 3 meses o 2 meses y pico, pues coño, ya era hora de que lo cerréis. Y en cambio el político no está pensando en Cáceres, está pensando en Castilla y León y después viene todo eso, que es una serie de cosas que al resto nos importan un rábano. Y que lo único que indican es eso, es que tenemos unos tíos que nos mandan, que están con unas características mentales que no son las que pensamos que deberían ser, sino que son las que les benefician a ellos. Y es un enfoque un poco complicado,
porque en general el político tiene que servir al pueblo, al ciudadano, no servirse del ciudadano. Y entonces cuesta encajar eso, ¿eh? A mí me cuesta mucho, vamos. Importante todos esos matices. Vamos con una última hora que acabamos de conocer. Ya saben, avisó y anunció Pedro Sánchez la semana pasada que se iba a enfrentar al Congreso de los Diputados, pues ya hay fecha confirmada. Será el próximo 25 de marzo cuando Pedro Sánchez dé explicaciones sobre la postura de España en la guerra de Irán. Además, también aprovechará esa comparecencia, la del 25 de marzo, en el Congreso de los Diputados para informar sobre su presencia los días 19 y 20 en el Consejo Europeo. Como decíamos, una petición que varios partidos políticos le habrían hecho directamente al presidente del Gobierno y que ya hay fechas. Sí que es verdad que se había anunciado que sería en el tramo final de este mes, una vez se celebrase ese Consejo Europeo y una vez también pasase las elecciones autonómicas de Castilla y León. La última hora pasa porque el 25 de marzo Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso de los Diputados para dar todo tipo de explicaciones sobre la postura de España en este conflicto de Oriente Próximo. Ya lo habíamos comentado, era Pero eso es el paradigma del ombligo que he dicho. O sea, si antes yo me quejaba de que piensan en ellos, en este caso es que solo piensa en él, porque no es de recibo que sea el 25 una cosa que pasó hace ya 10 días. Entonces, ¿por qué no se lo mete donde le quepa y se ahorra ya de ir al Parlamento? Que se calle y nos deje en paz, porque ir a toro pasado es muy cómodo, pero parece que aquí como tragamos una tras otra, pues nada, traguemos, pero al menos me queda el gusto de decir que es un miserable en ese tipo de comportamientos y que no está a la altura del cargo, ni mucho menos. ¿No? Desde luego, que políticamente es un gobernante muy menor, es un oportunista. Ahora estaba esta mañana leyendo las declaraciones de von der Leyen, ¿no? Que fue una carga de profundidad directamente a él, diciendo que textualmente lo tengo aquí, dice: la idea de que podemos replegarnos y retirarnos de este mundo caótico es una falacia, ¿no? Es decir, esta postura de que él vio enseguida la oportunidad, la ocasión, que diría Maquiavelo, ¿no? de manifestarse en contra de Trump y polarizar el debate. El PP y Vox apoyan a Trump, que es una persona, desde el punto de vista a lo mejor de la sociedad de masas, una persona impopular. Y yo me sitúo en el frente con un tema también que es todavía más impopular, que es la guerra, ¿no? Porque la mayoría de la gente o el pueblo llano, pues esto de las guerras tampoco es una cosa que le guste mucho, ¿no? Bueno, pues esta postura tan oportunista de Sánchez y tan absolutamente, ¿cómo diría yo?, poco articulada, cargada de mala fe y de resentimiento, y que pretende polarizar el debate de una forma absolutamente falsa, creando unas realidades paralelas, ¿no? Y tal, y sobre todo un marco conceptual electoral, ¿no? que es también falso, pero que muchas veces la gente lo compra. Creo que es distinto lo que pasó en el 2003 que en el 2000, la guerra ahora con Irán del 2026, ¿no? Bueno, pues es una persona, desde el punto de vista, como muy bien ha dicho Francas, como persona y como gobernante, pues una persona muy lamentable, ¿ya? Y yo creo que se está echando a Europa también, a toda Europa. Yo creo que ahora mismo en Europa que no la apoya nadie, su postura ha quedado muy diluida, porque yo creo que les ha visto también las orejas al lobo el enfrentamiento con una potencia y un amigo de España como es Estados Unidos, no es baladí, es una cuestión de primer orden, y luego romper el consenso dentro de la Unión Europea y de la OTAN con una postura particular, ¿no? Que simplemente que busca el interés electoralista y crear una realidad paralela, tal, pues no creo que haya estado muy acertado, ¿no? Y sin embargo, ese oportunismo que tuvo cuando decidió que ponerse al frente de la pancarta con el estúpido no a la guerra, que es una cuestión muy matizable, pues sin embargo, a la hora de tomar medidas, que no ha tomado absolutamente ninguna para paliar los efectos que el conflicto está teniendo en la cesta de la compra y en el depósito de gasolina o de diésel de la gente, ¿no? Todos sabemos que los intereses de Pedro Sánchez empiezan y terminan en Pedro Sánchez. Es decir, estas cosas de no a la guerra, lo que quiere es retener la parte de que todavía dispone del votante e incrementarla, sobre todo en aquellos que se han abstenido, pero que comparten ideología con el caballero.
Y entonces ha dicho lo de no a la guerra con un cálculo estrictamente personal. Él lo que quiere es maximizar el periodo de estancia o de permanencia en el gobierno y abrir posibilidades para cuando lo pierda y no tenga que irse a Túnez, a República Dominicana. Estaba ya acordándome de Vecino Craxi, Craxi, no sé por qué. Bueno, en cualquier caso. Ojalá fuera como Craxi y se llevara al PSOE allí. No caerá esa breva. Pero vamos, en cualquier caso, y por no hacer la cosa larga, este caballero no tiene el menor interés en que los intereses de España, si es que los conoce, porque como no pierde el tiempo a analizarlos, mejoren. Y tiene interés en que los suyos mejoren. Con lo cual, que llega el día 25, vale. Que quieres el día 31, vale. Va a mentir, va a engañar. Es su ser. No va a salir de ese planteamiento. Y si algún día dijera la verdad, sin duda alguna, sería un error. Yo no a la guerra lo cambiaría por no al cáncer. O a la muerte, ya que nos ponemos. Y en ese momento, pues si el PP tuviera gente tan lista como es, porque Pedro Sánchez tonto no es, ¿eh? Cuando salió todo el CECOP, no, que era este organismo que se dedica al cáncer, donde han robado todo lo que han querido, lo han destruido. Ingenio. Y todo era del mismo gremio, ¿eh? Eran gente del PSOE. Pues habría que haber plantado a medio país con una pancarta no al cáncer delante, porque toda la población hubiera estado de acuerdo en que no al cáncer. Pero claro, es que la gente normal se dedica a otras cosas en vez de buscar batalla en todo, supongo. Nosotros nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando de todos los temas de actualidad, de la última hora que pasa también por Carlos Mazón y seguimos adentrándonos en esa guerra, en ese conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán. 12:30 del mediodía, hablamos ahora de la Comunidad Valenciana porque la Fiscalía ha rechazado imputar a Carlos Mazón por ser culpable de esas muertes de la Dana y es que consideran que no hay indicios suficientes que lo relacionen directamente con todas ellas. Nos da toda esta información Mario Pérez. De los escenarios a los que se enfrenta Carlos Mazón por su gestión el día de la Dana, el que avanza ahora es la devolución de la causa, actualmente en manos del Tribunal Superior de Justicia, al juzgado de Catarroja, una petición que viene directamente de la Fiscalía. El motivo, que actualmente no existen indicios suficientes de criminalidad contra el expresidente valenciano por la gestión de la riada del 29 de octubre del 2024. Eso sí, no se cierra la puerta a futuras declaraciones o documentos que puedan evidenciar órdenes directas de Mazón desde el Ventorro que influyeran en las decisiones de la exconsejera Salomé Pradas, principal investigada. Esta novedad en el proceso surge como respuesta a la solicitud realizada hace 2 semanas por la juez de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que elevaba el caso a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La magistrada considera varios indicios de responsabilidad penal contra el expresidente, como es, por ejemplo, la presunta actitud impasible durante casi 4 horas mientras sucedía la tragedia. Por ello, la imputación de Mazón se queda, de momento, estancada a la espera de nuevas informaciones, pues solo el Tribunal Superior puede investigarlo, dado su aforamiento. Situación que la Asociación de Víctimas de la Dana, acusación particular en este caso, cree que no debería aplicarse por ser en ese momento el máximo responsable de la estructura jerárquica autonómica, quedando así la causa de manera clara en Catarroja. Gracias, Mario. Bueno, pues una situación, una decisión por parte de la Fiscalía que no nos pilla a nadie por sorpresa. No nos pilla, pero es que estamos hablando de un juicio político. Esto no debería tener lugar. Pero la juez Ruiz Tobarra ha desarrollado actuaciones que tienen 2 objetivos. Uno, hacer recaer sobre el máximo responsable político de la Comunidad Autónoma Valenciana digamos, a su vez la responsabilidad de lo acontecido. Lo de antes, lo de durante y lo de después, no hay que olvidarlo nunca. Pero al mismo tiempo el segundo objetivo es retirar esa responsabilidad del Gobierno de España y de un ente que por supuesto ha sido ya absolutamente absorbido por el PSOE, que es la Confederación Hidrográfica del Júcar, al frente de la cual hay un individuo afín, como está prácticamente al frente de cada una de las instituciones de nuestro país, en línea con lo que siempre hace el socialismo. Dicho esto, si acusamos a uno y la pena de telediario ya no se la quita nunca, y a los otros los exoneramos, bueno, como acabamos de ver en noticia, inactividad durante 4 horas y la inactividad de 3 días después del desastre, que es directamente imputable al Gobierno, ahí no hay ningún problema.
y en el no haber instrumentado las soluciones técnicas que estaban ya disponibles y financiadas desde el año 2004, ahí tampoco hay ningún problema. Y en no limpiar los cauces del Pollo y de los otros cauces disponibles para que sigan saliendo plantas, maderas y siga habiendo obstáculos al libre flujo del agua, tampoco hay responsabilidad. Y cierro y vuelvo al origen. Esto es un juicio político que espero que le cueste muy caro por razones técnicas, porque las hay, que no es el momento quizá, a la juez Ruiz Tobar. Francas. Mira, dos titulares que se comentan solos de artículo 14, que es un digital, ¿no? La hermana de la jueza de la Dana fue despedida por Mazón del PP. Y el segundo titular, que también tiene su gracia, es, si lo encuentro, que lo encontraré... Tendrá que ver con el marido. Sí, señor, tiene que ver con el marido. Pues esas son las cuestiones técnicas. El marido de la jueza de la Dana archivó 2 veces la causa contra el alto comisionado de la tragedia por falsificar su título. Entonces, bueno, con ese tipo de información y la otra que sabemos ya todos, porque hemos oído hasta los audios de que la jueza cree que tenía derecho a sustituto familiar y cuando no tenía ganas o se aburría mandaba a otro para hacer su trabajo y el resto tragaban. Pues con esas 3 cosas la pregunta es: el Consejo General del Poder Judicial, ¿dónde está? ¿Se le espera? ¿No se le espera? ¿Está de vacaciones? ¿Están de huelga indefinida? No sé, o han sido suspendidos de empleo y sueldo o tienen más cara que espalda. Arturo. Sí, vamos a ver, bueno, que viene muy bien, porque yo creo que esta resolución del juez, que ahora tiene que decidir la sala de lo civil, le ha presentado le ha dado a conocer vamos, en el escrito que ha mandado la jueza, pues su posición. Pero lo que más, a mí lo que me ha llamado la atención es que lo que le dice es que tiene que usted demostrar que se ha producido una omisión por parte del presidente de la Generalitat, ¿no? Porque eso es lo que no está claro, si él tenía funciones suficientes como para poder ejercido el liderazgo, digamos, haberse puesto totalmente al frente del asunto, porque no había declarado todavía la alerta, o sea, no se declaró la alerta 3, en fin, por todo lo que sabemos. Me quiero ir un poco a lo que, es decir, yo considero que la Generalitat Valenciana tampoco es que tuviese una actuación muy buena, es decir, yo creo que Mazón, que tiene una responsabilidad política subsidiaria. Pero aquí lo que falló fue el Estado en su conjunto, no hubo prevención, ni control de la situación, ni cooperación, falló la comunicación y la coordinación, ¿no? Pero lo que sí hay que poner encima de la mesa es el asentismo político del gobierno, ¿no? El miserable cálculo político tacticista que hizo este gobierno, que pensó que había que guionizar la crisis, apoderarse del relato y no asumir responsabilidades, sino achacar las responsabilidades al gobierno de la Generalitat Valenciana. El famoso que me lo pida Mazón es realmente una de las cosas más miserables y más cicateras que yo he visto en cuanto al ejercicio de la acción de gobierno. Es decir, se está ahogando la gente y tú solamente estás pensando en el relato, es decir, que políticamente esto cómo se va a explicar y quién es el responsable. Y como evidentemente si el gobierno nacional, que sí que omitió el deber de socorro claramente, no hubiese actuado como corresponde a un gobierno responsable y altruista en el sentido alto de la posición política, y con sentido un poco de la grandeza nacional, pues esto posiblemente se podía haber mitigado. Pero es que son, es decir, esa ambigüedad, ese asentismo, ese cálculo tacticista tan cicatero y miserable que tuvo este gobierno. Luego intentaron guionizar el relato político para que la asunción de las responsabilidades fuese de Mazón, que Mazón no la tenía si hubiese declarado la
alerta 3, hubiera pasado la cuestión, digamos, el asunto al gobierno central, que es el que tenía los medios, porque tenía la UME, el Ejército, Protección Civil y muchas más cosas. Y cuando se presentaron en Valencia, pues todos lo sabemos, unos días después, cuando la desgracia ya no se podía haber evitado. A ver, yo entre los comentarios más acertados, a menos de los dos vuestros que he oído esta mañana sobre ese tema, ha sido uno muy fácil, que es, estamos en vía judicial. Si resulta que el señor Mazón no tenía ninguna obligación legal de estar en el CECOPI, es decir, de pilotar la cosa, ¿cómo le puedes, diríamos, adjudicar una responsabilidad judicial? Si no, legalmente no tenía que estar, eran otros. Tendría que ser la delegada del gobierno, creo que sí tiene que estar, tenía que ser la consejera del tal. Yo añadiría, no hay materia legal, aunque puede haber materia moral, pero legalmente no parece que haya materia para enjuiciar a Mazón. Y la moral no se juzga en los juzgados, que sepa yo. Vamos a cambiar de tema. Les voy a mostrar un vídeo que se ha hecho público en las últimas horas, del que hasta hace unos días era el secretario general de Nuevas Generaciones. Vean. Hoy he presentado mi dimisión como secretario general de Nuevas Generaciones y he solicitado mi baja como afiliado del Partido Popular. Los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo. Y cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas. Pertenezco a una generación que sufre los efectos de la inmigración ilegal descontrolada y una economía asfixiada por la burocracia y el wokismo. Quiero decirlo sin rodeos. Pido el voto para Vox. Lo hago porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles. Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón. Pues él es Carlo Angresano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, muy bien, ¿cómo estáis? Cuéntanos qué te ha llevado hasta este punto, hasta el momento de dejar el Partido Popular y llegar a pedir, como hemos escuchado hace unos segundos, el voto para Vox. Bueno, la verdad es que no es nada distinto de lo que le ocurre a la mayor parte de jóvenes en España, que están votando masivamente a Vox. Se sienten representados en un partido que habla claro, que habla sin ambigüedades y no en un partido que hoy te dice una cosa, mañana te dice la otra, que pacta con el PSOE en Bruselas, que pacta con el PSOE en España también, instituciones muy importantes como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, etcétera. Y, en definitiva, un partido que saben que nunca se va a aliar con los nacionalistas y con los independentistas. Yo luché en las calles de Cataluña durante mis primeros años de militancia en el PP, porque me afilié justamente para eso en Barcelona, para mantener la unidad de España. Y hoy este partido, pues aparentemente se está acercando cada vez más a Puigdemont, a los dirigentes del PNV, y en cambio se alejan de gente como Santiago Abascal, y eso me preocupa y al final me ha parecido inaceptable. Desde dentro del partido, ¿has intentado cambiar en la medida de lo posible tú esta trayectoria, este ritmo que llevaba el Partido Popular? ¿Has intentado, antes de tomar esta decisión final, buscar alguna solución? Sí, por supuesto. Al final, dentro de la capacidad que tiene Nuevas Generaciones, que tampoco es enorme, pues siempre se intenta velar porque el partido o haga las cosas bien o por lo menos intente respetar un poco la posición de la organización, que en estos temas siempre había sido bastante clara, pero evidentemente no hay forma de que rectifique la dirección actual. Desde el propio Partido Popular, ¿se han puesto en contacto contigo en estas últimas horas? No, en absoluto. ¿Tú has Es presentado decir, esa la dimisión? dirección no, pero cientos de afiliados sí. ¿Y cuál es la sensación que se respira? ¿Están más de tu parte? ¿Sienten ese sentimiento tuyo propio? ¿También se repite entre afiliados del Partido Popular? Sí, hay muchísimos afiliados que de hecho hace tiempo que ya están votando a Vox y que se sienten más a gusto con sus ideas. Y al final, pues la inmensa mayoría me ha escrito para primero darme las gracias por estos años de trabajo al servicio del partido, siempre a cambio de nada realmente.
Y luego pues veo en los medios bueno, que están siendo infectados por información que divulga la dirección del partido, pero eso no me afecta realmente. Y entiendo que están preocupados porque hay una fuga masiva de votos entre los jóvenes y no solo entre los más jóvenes, y que esto pues puede contribuir a ello, pero realmente el objetivo es que se den cuenta del problema que tienen y al parecer siguen empecinados en lo mismo. Y quizá más complejo, por parte de Vox, ¿alguien del Partido Nacional se ha puesto en contacto contigo para agradecerte, para conocer en primera persona tu opinión y tu sentimiento? Bueno, pues yo quiero agradecer que muchos de ellos en redes me han estado defendiendo y agradeciendo el apoyo, y al final esto es una cosa espontánea que he decidido hacer yo porque así lo sentía y porque hace ya un tiempo que me siento mucho más representado por Vox que por el PP, y quería hacerlo público porque era de justicia. Después de 14 años al final uno tiene una responsabilidad, y a todos ellos pues les quiero dar las gracias. Carlos, conmigo está Josep María Francas, que quiere realizarte una pregunta. Sí, a ver, es que claro, yo como me escucho todas las televisiones y las radios, me llega mucha información. Lo que te hayas ido del PP parece que has sentado bastante mal. Me refiero al PP. Y entonces, de golpe y porrazo, de ser noticia el vídeo que salió en todas, en pocas horas empezó a venir el contraargumento. Y el contraargumento que ya te habrá llegado a ti es que ya estabas orillado, no pintabas nada, de que estás buscando trabajo, de que más que una dimisión es un cese, pero es adelantarte al cese y tal, ¿no? O sea, diríamos, el ataque ya no es ideológico, sino que es absolutamente personal, ¿eh? Entonces me gustaría, como no creo que en otros sitios tengas mucha oportunidad de defenderte frente a eso, porque no creo que te la den, y si te la dan, perfecto, pues igual la tienes aquí, porque lo que se está diciendo en todas es eso, más o menos, ¿eh? Sí. Hay quien hace más hincapié en una, en otra, pero en el fondo es la misma teoría. Vaya manera de buscar trabajo en Vox, ¿eh? Un señor que ya, de hecho, estaba echado del PP. Lo podíamos resumir así. Sí, bueno, está claro que ellos quieren ir a lo personal para intentar deslegitimarme, pero si tan irrelevante era en la organización, no entiendo por qué el esfuerzo tan grande para intentar demostrar que no pintaba nada. O sea, si no pintaba nada, la realidad es que podrían haber dejado pasar esto y ya está. Y en cambio están tocando cosas como mi familia, están intentando ridiculizarme, están intentando decir que yo ya había sido cesado cuando me gustaría saber si tienen alguna prueba, porque yo me fui voluntariamente del Parlamento Europeo, dejé un buen salario porque pensaba que era lo coherente si quería pedir la baja del PP, y que no quería seguir trabajando en el Parlamento Europeo si no tenía una vinculación orgánica al partido. Entonces hice lo que consideré correcto, que fue dejar el Parlamento. Ahora estoy emprendiendo, tengo actividades comerciales y me estoy buscando la vida yo fuera, en el mundo privado, que es lo que mucha gente del PP anima a los jóvenes de nuevas generaciones a hacer, pero cuando se ve que alguien intenta hacerlo, pues no les ha sentado tan bien. En fin, tampoco quiero entrar en todos los detalles porque se han dicho tantas cosas que ya no sé lo que quieren desmentir. La realidad es que yo era el secretario general de Nuevas Generaciones hasta el domingo a las 7 de la tarde. Carlos, también está Fernández conmigo. José Ramón Fernández se quiere realizarte una pregunta. Hola, Carlos, buenos días. Encantado. Acabo de ver el vídeo, no lo he visto antes, y es impecable. Es decir, lo explicas con claridad, con precisión, con rotundidad, y los hechos te avalan. Dicho esto, a un analista no le corresponde realizar un juicio de intenciones, sino solamente un juicio de hechos. Porque el juicio de intenciones termina en juicios de valor y ahí aparecen los sesgos. De tal manera que no lo voy a hacer porque además no tengo información, pero sí voy a felicitarte, 1, por tu valor, 2, por tu precisión y 3, por tu concisión. Porque la verdad es que se pueden decir las cosas durante 5 minutos o decirlas con uno y decirlas todas. Así es que enhorabuena. Muchísimas gracias, y es lo que he podido leer en redes, en los mensajes privados que he recibido. Realmente no me esperaba un impacto tan grande del vídeo, simplemente quería hacerlo así porque hay muchísimos afiliados en Nuevas Generaciones
y evidentemente no tenía la forma de escribirles uno a uno y sabía que, bueno, que iba a ser un poco noticia de alguna manera, pero me parece que al final se han tocado las teclas correctas y que hay una inmensa mayoría de jóvenes que lo han visto y que han reaccionado muy positivamente. Y también, por último, está con nosotros Arturo Moreno. Hola, Carlos. Quería saber tus próximos pasos. Tú, bueno, ahora cuando ya has dejado de ser militante del Partido Popular, has renunciado a estar en ese partido, que te vas a tomar un periodo de reflexión, vas a seguir en política, te vas a ir de forma, digamos, fulgurante a Vox o no sabes lo que vas a hacer. Pues mira, los próximos pasos y lo más importante que quiero hacer ahora mismo es disfrutar de mi hija, de mi familia. Es algo que, por otro lado, no quiero esconderlo. En el PP nunca gustó mucho que un chico, un dirigente joven de nuevas generaciones, tuviese una familia, estuviese casado, tuviese una hija. Por eso también salen muchos medios de comunicación. Al final no es un partido que crea realmente en la familia. Y yo quiero disfrutar de esta etapa de tranquilidad, porque al final la vida en los partidos es una vida muy intensa y ahora pues va a ser una etapa un poco más tranquila para disfrutar de mi familia y sobre todo de mi hija, que es una bendición maravillosa que tenemos, y poder pasar tiempo con ella es un auténtico regalo. Muy bien. Pues Carlo Angrisano, muchísimas gracias por atendernos. Mucho ánimo si es que lo necesitas, pero sobre todo enhorabuena por la valentía que has mostrado. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Pues nosotros con esta entrevista nos vamos a ir rápidamente a una pausa publicitaria y a la vuelta seguimos comentando más temas de actualidad. 12:53 del mediodía, seguimos aquí en Dando Caña en directo y hablamos de la Comunidad de Madrid porque la justicia ha ordenado a la Comunidad de Madrid a crear de inmediato una lista de médicos objetores para registrar el aborto. Una información que nos va a ampliar Alba Sánchez. Cuéntanos, buenos días. Así es, buenos días. Una lista negra que se pone muy en entredicho por parte de la Comunidad de Madrid. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al Gobierno regional empezar los trámites para poner en marcha un listado de objetores. El objetivo del registro será identificar a los profesionales que declaran objeción de conciencia para no participar en las interrupciones voluntarias del embarazo. Una decisión que ya fue objeto de debate y discusión cuando Isabel Díaz Ayuso dijo: váyanse a otro lado a abortar. Lo recordamos. No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad. Y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca. No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. Tras estas declaraciones, el Ministerio de Sanidad llevó el asunto a los tribunales porque consideró que Madrid era la única comunidad autónoma que todavía no había desarrollado ese registro. El Ministerio asegura que casi el 99% de los abortos que se han producido en la comunidad han tenido que ser en centros privados. Pero ojo al dato, solo en 2024 en toda España se registraron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, según apunta el informe IBE, lo que implica un crecimiento del 3% con respecto al año anterior, aunque para la ministra García ese no sea un hecho relevante. Lo escuchamos. Que no nos vamos a ir a ninguna parte, que es ella la que va a tener que crear un registro de objetores como marca la ley. Porque la justicia acaba de dar la razón al Ministerio de Sanidad y ha ordenado a la Comunidad de Madrid que empiece ya mismo los trámites para crear el registro de objetores de conciencia. Es decir, le obliga a algo tan sencillo como cumplir la ley, como están cumpliendo el resto de comunidades de las que Madrid era la única que se había negado. El registro no es ninguna lista negra, es una herramienta básica para poder organizar el sistema sanitario y garantizar un derecho reconocido por ley que pueda ejercerse de verdad. De momento, la resolución solo es una medida cautelar que obliga a la Comunidad de Madrid a iniciar esos trámites. Pero el Gobierno de Ayuso ya ha respondido. Hay un no rotundo a cumplir con esa orden y el Ejecutivo Regional ya ha anunciado que lo piensa recurrir, ya sea ante el Supremo o ante el Tribunal Constitucional. Gracias, Alba. Pues parece que Ayuso recibe esta noticia. De momento no lo va a llevar a la práctica, pero datos sorprendentes. Más de 105.000 abortos en el último año, un 3% más
que el anterior. Hay que decir siempre las cosas desde el principio. Eso que eufemísticamente se llama interrupción voluntaria de embarazo es un asesinato. Dicho de otra manera, están queriendo obligar a los médicos que han hecho el juramento hipocrático de defender la vida bajo toda circunstancia a suprimirla porque hay una ley que un parlamento inicuo ha aprobado que está en contra de la ley natural y que se opone a todas las creencias religiosas fundamentales que están por encima y por debajo de la ley no natural, sino de la ley positiva, ese término que tanto le gusta al ministro Bolaños. Dicho de otra manera, hará muy bien la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la que no siempre comulgo, pero esta vez sí, en dilatar al máximo, desde el punto de vista jurídico formal, la obligatoriedad. Y si por desgracia esa obligatoriedad se mantiene porque este gobierno continúa dentro del proceso, entonces hará todavía mejor en dilatarlo con los múltiples procedimientos administrativos que puede utilizar y que si no se le ocurren a sus asesores, me brindo a decírselos. Es que, aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, que es tu tierra, voy a ir por otro lado. Yo ayer por la tarde, no sé exactamente por qué, pues supongo que porque me sobraba un rato, y estaba con ganas de ver alguna peli, se me ocurrió entrar en Amazon Prime y vi una peli que se titula El grito silencioso, el caso Roe versus Wade, donde, entre otras cosas, habla de la creación de Planned Parenthood, habla de la biografía del médico, la biografía en cuanto al tema de abortos del doctor Bernard Nathanson, que realizó, no sé si son 40, 50.000 abortos en Estados Unidos y que al final se acabó siendo antiabortista. Y no solamente eso, sino de judío pasó a ser católico y se convirtió y fue bautizado en Nueva York. Y es una película que es insólita porque tú esperas de Amazon Prime pues lo que esperas, ¿no? Pues no, o sea, intenta explicar todo el movimiento proabortista de Estados Unidos hasta que llega al Supremo, y el Supremo de la sentencia esta vota a favor del aborto, y la explicación de por qué los jueces de aquellos votan a favor del aborto, que dos tienen familia que trabaja en Planned Parenthood, que los otros han sido hostigados por no sé quién, que el otro no sé cuánto. Eso es una película que yo no sé si es fiel a la historia, pero vale la pena, el que quiera verla, vale la pena porque se puede documentar. O, por ejemplo, una cosa tan tonta como que toda la información que saca la revista Time se la inventa este médico, Nathanson, y otro, directamente hablando, decir, oye, ¿qué decimos? ¿Cuántos abortan? ¿Qué porcentaje hay de muertes por aborto ilegal? Di que 10.000. 10.000 sale en la portada, etcétera. O sea, es alucinante el procedimiento que explica todo eso, con lo cual yo no había visto ninguna película tan clara sobre esto y yo me temí lo peor, ¿eh? O sea, yo la puse para ver morbillo, ¿no? No, pues me fui tragando el morbillo, y es una película que vale la pena que se vea, que insólitamente está en una plataforma como es Amazon Prime, que no suele ser, diríamos, fuente de moral. Arturo. Bueno, el aborto yo creo que niega la condición personal del ser humano, ¿no? y afecta a la estructura de la vida humana misma, ¿no? Yo creo que ahí hay un opúsculo maravilloso de Julián Marías, ¿no? que era un liberal y que consideraba que el aborto era un asesinato de un ser absolutamente inocente e indefenso, ¿no? Y bueno, y todo lo que sea indudablemente ser coherente con esa concepción que tenemos pues la gente que militamos en partidos, puede haber gente dentro de los partidos de centro y derecha que tengan naturalmente otra idea sobre esta. Yo desde luego me parece que es una cuestión de conciencia y no solamente de conciencia, también de manifestarlo públicamente. Es un tema en el que no puedes ser neutralista, ¿no? Y la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pues me parece rara. O sea, me parece, por un lado, dicen que se trata de, o sea, que tiene una finalidad organizativa y de cumplir una resolución del Consejo Intersectorial de la Salud, me parece que se llama, tal. Y que todo esto que se vea como que esté dentro del catálogo de las prestaciones sanitarias, cumpliendo la ley sin entrar tal. Y por otro lado dice
que eso no significa que se tenga que poner en marcha el registro. Que simplemente lo que hay que hacer es, digamos, concluir los procedimientos administrativos que al final tengan como finalidad que haya un registro, pero que el registro en este momento que tampoco se urge a ello, ¿no? Es una cosa así un poco rara. Desde luego hay que recurrirlo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con los argumentos de Isabel Díaz Ayuso. Me ha parecido muy brillante su actuación parlamentaria. Nosotros no vamos a hacer listas negras, que no vamos a poner en el ojo del huracán a los muchos médicos que no quieren practicar abortos, y reconocemos el derecho a la objeción de conciencia en este tema, y desde luego un registro no es la mejor forma de proteger al objetor de conciencia. El objetor de conciencia precisamente es un acto individual que no tiene por qué estar de alguna forma reflejado en una especie de registro, unas listas negras más kafkianas, ¿no? Entonces, pues me parece coherente, y vamos a ver lo que da de sí. Pero ya digo que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid me parece que me parece floja, ¿no? Que por supuesto las resoluciones judiciales, si no son recurribles, pues hay que cumplir. Pero, o sea, decir simplemente que hay que rellenar todos los procedimientos y requisitos, que la finalidad es administrativa, y que luego, sin embargo, que el registro, que no es un tema que esté obligado todavía, sino que simplemente lo que quiere hacer hincapié es en el procedimiento administrativo, pues tampoco me parece una cuestión muy relevante, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante esa aportación que ha hecho, aparte de que Arturo está completamente en lo cierto, la que ha hecho Josep María anteriormente, de esa película que ha visto en Amazon, y que pone de relieve que la máxima instancia judicial norteamericana en la sentencia Roe versus Wade prevaricó. Y quiero traerlo a colación ya para arrimar un poco el ascua a mi sardina, porque ha vuelto a hacerlo ahora en relación con los aranceles de Donald Trump. Es decir, cuando uno ve los 3 votos discrepantes de los 3 jueces que votaron a favor de la utilización de la norma para imponer aranceles de la manera que lo estaba haciendo el presidente, se da cuenta de que efectivamente el tribunal es presionable, como pasó en Roe versus Wade. Y ya termino diciendo que esa sentencia fue la culminación de los primeros ataques de la ideología woke, cuyo origen está en la Escuela de Frankfurt y en Antonio Gramsci, pero no vamos a ir por ese lado, que ahora está retrocediendo vertiginosamente en todo el mundo, y que ese tribunal que en su día prevaricó ha desandado el camino y ha dicho que no, que ya no es un derecho, y que no vamos a apoyar esta forma criminal de tratar a tus propios descendientes, ni desde el punto de vista personal, que es lo que estamos juzgando o analizando, ni desde el punto de vista colectivo, porque cuando hablamos de 105.000 o 106.000 abortos el año pasado, en todo el mundo la cantidad es enorme. Vamos a intentar preservar en Occidente lo que siempre nos ha caracterizado, el derecho a la vida. Sí, y yo aquí, rematando lo que ha dicho José Ramón, que me parece muy interesante, vamos a ver, el ser humano es alguien, ¿no? Que no es algo, ¿no? El feto es algo, el feto es alguien y no algo. Y tiene, o sea, no forma parte del cuerpo de la madre, es una tercera persona, o sea, no es el padre de la madre, es alguien absolutamente, es un ser humano que tiene derecho a ser protegido jurídicamente porque es otra persona. Entonces eso, de que eso depende de la madre, o sea, que es la madre la que tiene que tomar la decisión, pero sí que no, desde el punto de vista jurídico, lo que tú estás haciendo es eliminar la vida de una persona que, si no pasa nada en el transcurso de los 9 meses, será un bebé, ¿no? Y entonces tú lo que haces es que tomas la decisión sobre alguien sobre la que no tienes, que no deberías desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista moral que tener derecho. La decisión de que no viva, simplemente la tomas tú por tus circunstancias personales, por tu egoísmo, porque no quieres maletas o equipajes o lo que tú quieras, pero que al final lo que hay que hacer es proteger jurídicamente al feto, que ya voy a decir que es alguien y no algo. Insistiendo en la película, la repito porque creo que es recomendable verla para la gente que nos sigue a nosotros, ¿no? El grito silencioso, 2 puntos, el caso Roe versus Wade.
año 2021, o sea, no es una película vieja, ¿eh? Y sale algún actor conocido, o sea que no es una cosa trapera. Es muy interesante también ver cómo la chica que usan para llevar el tema al Tribunal Supremo es una chica que quiere abortar, que le aseguran que lo harán, que no aborta porque no les da tiempo, o sea, la engañan, de manera que acaba teniendo el hijo, pero se usa como si hubiera tenido el aborto para poder ir al juicio. Yo lo que no sé, y todo eso lo explica muy bien, ¿no? Y claro, esa chica coge un rebote de mucho cuidado y después no se arrepiente de no haber abortado, pero se arrepiente de que la han engañado, ¿no? De que le han tomado el pelo. Lo que no sé, y eso no lo sé y no lo sé, igual lo sabéis vosotros, es la sentencia que se ha revertido después, ¿por qué motivo se ha revertido? Porque había o había algo del tribunal o había algo de esta chica, o sea, se descubrió que había una falsedad en algo, pero yo ahora no recuerdo cuál fue, porque eso no hace mucho que se ha revertido esa sentencia. Pero claro, también habla la película de los abortos que se han producido desde entonces y son millones y millones y millones gracias a esa sentencia en Estados Unidos. Y que el doctor insisto, te llevaba, no sé si son 40 o 60.000 abortos en sus... Es el que usa el método de la succión que lo trae de Europa para Estados Unidos. O sea, explica muy bien que este tío cómo vive de eso y hay una escena muy impactante que se parece un poco a aquello que se hizo desde esta casa, al reportaje que se hace desde esa casa, que se pone muchas veces, que se va viendo cómo el feto va creciendo. Entonces, en un momento determinado, si la película es verdad, hace un nuevo método para seguir el tema, que son los ultrasonidos, es decir, en el fondo hace una ecografía. Y entonces es cuando ve lo que hace, porque hasta entonces no veía lo que hace, hacía lo que hacía, que es chafar, triturar y tal. Pero ahí cuando va a apretar la cabeza del niño y ve que el niño mueve las manos y esto, es cuando se cae, tira el aparato y se pone a llorar y se cae al suelo. Porque el primero que abortó fue a su propio hijo. ¿Nos estás haciendo spoiler total de la película? Es que vale la pena, insisto, yo es que ya no explico mi posición sobre el aborto, porque en esa casa es de todos conocidos y por algo llevo esto, que me lo dieron los propios que lo organizaron a mí, a Julio, por defender el tema de la vida. O sea, que no insistiré en lo que he dicho siempre. Pero es que es una novedad de ayer que me quedé tan alucinado de que existiera, que la recomiendo vivamente, ¿eh? O sea, la película está. Y sobre la lista de objetores, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, ya se dijo aquí, da igual que la lista sea de objetores o de no objetores, porque una se saca de la otra. Eso en matemáticas estaba muy estudiado, que es el amar conjunto, o sea, tal restas. Es decir, bueno, yo ahí no sé si sería beligerante. Supongo que el hecho de que me pidan la de objetores me pondría muy nervioso, aunque si diera la de no objetores sería lo mismo, pero iría un poco más hacia el tema de fondo. Y es que es muy poco médico no ser objetor. Es más, yo si no fuera médico y no fuera objetor, me daría vergüenza mearme encima de mi profesión. Porque yo precisamente no tengo mucha capacidad de discutir o de liarme con el tema del aborto, simplemente porque soy biólogo de formación. Entonces soy incapaz de pensar lo contrario. Podría hacerlo por dinero, podría hacerlo, pero que también lo explica yo, el médico también explica eso, ¿no? Pero no podría hacerlo basándome en la ciencia, porque es que es evidente lo que es evidente. Entonces, que un médico que antes juraban el juramento hipocrático, creo que ahora no juran ni nada, no juran nada, pero da lo mismo, un médico está hecho para defender, para curar y para defender la vida. Hombre, es muy difícil que uno se convierta en un nazi de estos que se dedica en un puñetero Mengele carnicero cualquiera. Y todos los argumentos que quiera usar biológicos, pues que no se los invente, porque no son así. O sea, como incluso en la propia película creo que sale, hasta John Fitzgerald Kennedy se metió a saco en este tema, o sea, que a favor de no abortar. Lo digo por esos demócratas de toda la vida que... Bueno, él era católico, quieren ser modernos. Eso añade un sí, pero como bien comprensión. él mismo explicó, cuando le dijeron, siendo católico es difícil que seas presidente, dijo, si supierais que son muy poco católico, Hombre, porque realmente era muy praxis poco. familiares eran poco católicas, Era pero bueno, muy poco formación. católico era, y la familia tampoco,
Estamos pendientes de la comparecencia de Santiago Abascal, con hora para la 1 de la tarde, se está retrasando unos minutos, ya saben, la vista puesta en el próximo domingo en esas elecciones de Castilla y León, estos comicios autonómicos. Arturo, ¿qué esperamos de qué va a ocurrir el domingo en Castilla y León? Pues hombre, no tengo una varita, que van a votar los castellanos. Pero, muy bien. Es decir, las encuestas son bastante dispares. Vamos a ver, yo lo que el otro día hice un ejercicio de ver el último escaño que ganó cada partido en las 9 circunscripciones electorales, o sea, quién sería el siguiente que tendría el escaño, ¿no? Si es el que tuvo el último escaño, lo pierde. Y entonces que me parece que Vox estaba en la pole position en 5 o 6 circunscripciones electorales, él sería el próximo partido. ¿A costa Con de lo quién? cual, ¿qué? ¿A costa de quién? A costa, ¿Del PP? en una parte bastante sustancial del PSOE, me parece que eran en 3 o 4 y 2 el PP. Vale. O sea, serían... Entonces, yo, por eso cuando veo las encuestas y que dan, ¿no? Que Vox 16 con el 20%, yo digo, vamos a ver, si tiene el 17,64 que sacó en las elecciones autonómicas del 2002, eran otros momentos políticos. La verdad que fue un momento también muy débil del Partido Popular porque era el final de Casado y todo esto, se equivocó en convocar elecciones, etcétera. Pero, hombre, han cambiado mucho las cosas en 4 años. Y Castilla y León es una tierra que es un hervidero de tradiciones, de gente que es sobria y austera y gente de palabra, ¿no? Entonces yo creo que los castellanos leoneses no se andan con chiquitas. Es gente, yo considero que es una región de gente de una pieza. Entonces, naturalmente que tienen opinión política sobre lo que ha hecho el señor Mañué con estos 6 años y medio. Estos 6 años y medio, donde ha gobernado con Ciudadanos, ha gobernado con Vox, etcétera, ¿no? Y pesa, yo creo que mucho, el llevar 39 años gobernando una comunidad, desde que casi ancestralmente ganó José María Aznar las elecciones en 1987. Entonces, el PSOE tiene un candidato que yo creo que representa, que no es un candidato totalmente sanchista, en Soria obtiene muy buenos resultados, puede dar una imagen más cercana a lo que era el PSOE clásico, aunque no es Tudanca. Tudanca sí que era una persona claramente de la escuela del PSOE de toda la vida, y este pero no es tampoco un sanchista. Llevan sin gobernar mucho tiempo, que Podemos no va a sacar nada, Izquierda Unida o Sumar con muchas dificultades pero no es fácil porque necesita llegar al 3%. Yo, desde luego, que doy a Vox, que más inclinado a los 19 que a los 18 y pueden llegar a ser 20 si hay rotura de la presa, que no sabemos, que pueda haber rotura de la presa, y que el ansia de cambio dentro de la sociedad de Castilla y León que no esté testada en las encuestas, es decir, las encuestas no hayan sido capaz, que solamente una, la que salió ayer, no sé si la visteis, de Nueva Crónica, que es el periódico de León, pues ahí daba 22 escaños al PSOE y 21 a Vox. O sea, que ahí sí que se vería que el cambio que tiene mayor proyección. Siendo conservadores, pues estaría que más cerca de los 19 que de los 18, yo creo, con posibilidades de llegar a 20. El PP, hombre, por ejemplo, la encuesta del país de la ABC le daba 33-34, es decir, que subiría 2 escaños o 3 en relación a los 31 que sacó. Yo, personalmente, desde el punto de vista simplemente de percepción electoral, no lo veo. O sea, no veo, me puedes decir, el PP se ha quedado estancado, se quedan los 31, pues me lo puedo creer, que tampoco me sorprendería de nada que sacase 29, pero en fin, pero ya 33-34, salvo que el PSOE deje un hueco muy importante y entonces se repartan los escaños y gane algún resto, que eso en la matemática electoral es difícil de precisar, pues lo veo difícil.
Y el PSOE, pues ya digo, yo creo que va a agrupar posiblemente el voto de izquierdas, pero posiblemente también tiene desgaste. Y todo esto yo creo que la estrategia de Sánchez del no a la guerra, a mí me parece que es absolutamente inocua desde el punto de vista electoral. Esto no va a tener absolutamente ninguna influencia. A la gente en Castilla y León, los problemas que le preocupan, el primero es la despoblación, el segundo es la situación económica. El tercero es el tema del campo y el cuarto es el tema de la vivienda. El tema de la despoblación es Castilla y León en superficie es el 18, me parece el 18,4% de la superficie nacional en esa comunidad. O sea, ahí lo que hay es terreno. Allí lo que tienes es terreno para hacer cosas y bueno, además una gente yo creo que muy buena, ¿no? Y luego, sin embargo, solamente vive el 4,8% de la Y 2.000 y muchos ayuntamientos, ¿eh? Y 2.400.000 solamente. Y 2.200 y pico, 2.300 ayuntamientos, muchos deshabitados y con 30... Pero eso es muy importante, centrarse en el tema de la despoblación. Entonces, claro, hay despoblación porque allí pues no hay nada. Si hubiese cosas, pues no se despoblaría. Entonces, sin embargo, ya sí considero que es una tierra que está bien comunicada, que tiene gente que potente y seria y que sí merecería la pena hacer un esfuerzo por potenciar, obviamente, la cuestión empresarial en Castilla y León. También hay empresarios importantes y hay gente que... A mí, yo sí me considero muy castellano y entonces todo lo que pasa en Castilla lo miro con especial simpatía, ¿no? Aunque he nacido en Madrid, pero vamos... Fernández, ¿qué esperas tú de estos comicios autonómicos? ¿Será un calco más de lo vivido en Extremadura y en Aragón? Eso en cuanto a las consecuencias de los resultados, sí. Yo en cuanto a los análisis, después de lo que ha dicho Arturo, puedo decir amén y me quedo muy tranquilo, porque ni tengo los conocimientos ni la capacidad analítica ni nada que se le parezca. Así es que menos mal que está él para explicarlo, por un lado. Y por otro... bueno, es que las dinámicas interpartido pues son las que están siendo. Entonces, ¿qué es lo que me espero? Más de lo mismo. Más de lo mismo con el límite inferior, que en este caso no opera porque son ellos mismos los que celebran las elecciones, que había comentado anteriormente respecto de Aragón y de Extremadura, y el límite superior, que sería la reiteración de las elecciones, que en este caso serían dentro de varios meses. Pero, por favor, ahórrennos en la medida de lo posible esta espera, porque lo que queremos, lo ha dicho antes Josep María muy bien, lo que queremos es que nuestros representantes a los que pagamos y deberían seguir las instrucciones que les damos explícitamente con el voto, se pongan de acuerdo cuanto antes para que las cosas mejoren para todos, aunque unos delante de otros. Sí, y te voy a dar un dato, ya para ser muy concretos, y yendo provincia a provincia. En Ávila, el último escaño lo tuvo el Partido Popular. Y sin embargo, aquí dicen, lo que pasa es que ha desaparecido, que el siguiente sería Podemos, Izquierda Unida, tal, pero eso parece improbable, que no sé quién sería. En Burgos, el último escaño lo tuvo el PSOE, y el partido siguiente era Vox, que ya tenemos el primero. En León, el último escaño lo tuvo el Partido Popular y el siguiente escaño sería Vox. Ahí está el interrogante de UPL, si sube, que pasará de 3 a 4. En Palencia, el último escaño lo tuvo también el Partido Popular y ahora sería... y el siguiente escaño sería Vox. Por eso hablaba son totalmente 3, 4, 5, 6. O sea, digamos la pole position, empleando el término automovilístico, que la tendría Vox, siempre tendría prioridad como partido siguiente, salvo en ningún sitio. Es decir, el PP y PSOE no serían nunca el siguiente partido, sino que está Podemos, está tal. En Salamanca, ya el Partido Popular y el siguiente Vox. En Segovia, que además gana un parlamentario, el Partido Popular, y luego ponía el siguiente escaño sería Podemos, pero no va a ser así, ¿no? O sea, porque, bueno, y en Soria, pues también, y en Valladolid, que sería el penúltimo, que es la circunscripción que elige más diputados, es también PSOE, perdería el escaño, y Vox. Es decir, que el Partido Popular podía perder 3, 4 escaños, el PSOE 2, y Vox podía ganar hasta 6.
sin contar Ávila, que no sabemos muy bien lo que puede pasar, porque el escaño sería Podemos y Podemos realmente ha desaparecido y no sé quién sería el siguiente partido. Pues vamos a escuchar tu opinión, pero antes vamos a irnos directamente hasta Astorga, en la provincia de León, porque ahora sí Santiago Abascal está atendiendo a los medios de comunicación. Le escuchamos en directo. De los medios de comunicación en esta recta final de la campaña electoral. Llevamos recorriendo toda España durante muchos meses y estamos siempre denunciando las mismas situaciones, pero hoy tenemos que hacerlo con mucha más contundencia, porque mañana será aprobado el decretazo por el que se va a facilitar aún más la ayuda y la asistencia sanitaria total a todos los inmigrantes ilegales. Resulta que los pocos recursos que hacen falta a los españoles más necesitados se están destinando a promover un efecto llamada brutal de la invasión migratoria. Resulta que va a ser más fácil para los ilegales tener un acceso fácil, un acceso rápido y un acceso mejor a la sanidad que para los españoles cuando cambian de comunidad autónoma. Y todo eso en un contexto en el que faltan médicos, en el que faltan sanitarios, en el que hay listas de espera, en el que aquellos jóvenes que se han formado como médicos o como enfermeras tienen que irse fuera de España a trabajar. En un contexto como ese, resulta que se va a cometer el crimen de abrir las puertas de nuestros hospitales para toda África, se va a cometer el crimen de seguir trayendo a millones de personas para mantenerlas con subsidios y con ayudas sociales. Y junto a este efecto llamada, los españoles tienen que soportar salarios de miseria, una vivienda inaccesible, salvo para los ilegales y para algunos políticos que se quedan con las viviendas sociales, una energía cada vez más cara, una cesta de la compra difícil de asumir y una situación en la que a los españoles más humildes les cuesta llegar a final de mes, con el añadido de la inseguridad creciente en las calles. Y todo esto provoca otro efecto. Junto al efecto llamada llega el efecto expulsión de los españoles de sus propios barrios, de sus propios pueblos, de sus propias ciudades, donde muchas veces no tienen futuro, no pueden continuar adelante por muy distintas razones que siempre son de carácter político. Y además son expulsados los españoles, en muchos casos, de las ayudas sociales o de la atención sanitaria inmediata. Nosotros creemos que el sentido común dicta un cambio de 180 grados en ese tipo de políticas, que implica que todos aquellos que han entrado aquí ilegalmente o que están cometiendo delitos tienen que ser repatriados y deportados, y todos aquellos que están aquí sin aportar y viviendo de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles tienen que iniciar un proceso de remigración a sus propios países, para que los españoles puedan tener un futuro en sus barrios, un futuro en sus regiones, en Castilla y León, para que los jóvenes no tengan que irse de esta tierra y para que los ciudadanos españoles sigan siendo lo primero, la prioridad en la atención de los políticos españoles, que esto es algo con lo que se ha acabado y ha terminado hace ya bastante tiempo, por desgracia. Estamos aquí para eso en esta campaña electoral, les agradezco su atención y me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. Señora, ¿cómo valoran los ataques que se están produciendo en estos días internos dentro de la formación, dentro de Vox? Bueno, yo creo que cuando un movimiento político como Vox está creciendo, está teniendo cada vez más apoyo social, lo vemos en estas plazas, está obteniendo unos muy buenos resultados electorales, doblando los resultados tanto de Extremadura como de Aragón, no recibe nunca ataques internos. Todos los ataques que recibe son externos. ¿Por qué? ¿Y de quiénes? Pues de aquellos que no pueden controlar el poder que los ciudadanos van a darle a Vox, de aquellos que no pueden someter a Vox, de aquellos que no pueden rendirles en las negociaciones. Todos esos ataques, sin excepción, son ataques de naturaleza externa. ¿Vale ese mensaje que da antimigración en una tierra como León, en una ciudad como Astorga, cruce de caminos, camino de Santiago, donde son muchos los que llegan? ¿Vale este mensaje de antimigración? Bueno, es que lo que estamos hablando es un mensaje de prioridad nacional. Estamos diciendo que en estos momentos en España no hace falta más inmigración, sino que hace falta un proceso de remigración de aquellos que están viviendo de las ayudas sociales que hacen falta a los españoles. Hay en España 500.000 de extranjeros cobrando el ingreso mínimo vital y hay muchos españoles a los que se les niega. Yo creo que defender la prioridad nacional es de sentido común y los procesos migratorios existen en la historia, pero es que en estos momentos España no necesita más inmigración. España necesita un proceso de remigración, necesita urgentemente decir que aquí no puede venir toda África, que aquí no cabe todo el mundo, que los españoles también tienen dificultades y que los políticos españoles tienen, en primer lugar, el deber de atender a los ciudadanos españoles. Señora Abascal, publicado que Carlos Pellán habría subido el sueldo a su actual pareja. ¿Qué sabe sobre esto? Pues yo creo que es una auténtica infamia juzgar a una persona
funcionaria que ha obtenido una plaza e insinuar que ha obtenido un aumento de salario como consecuencia de una relación de pareja. Yo no pregunto a mis compañeros por sus relaciones de pareja, de hecho las desconozco, incluso esta misma, pero me sorprende mucho que salga esta noticia justo ahora, que no tiene ninguna relevancia, y si la tiene, que acudan a los tribunales, donde todo eso va a fracasar, en un contexto en el que se ha utilizado el dinero público para gastárselo en putas cuando había que estar arreglando las vías del tren. Me parece una auténtica infamia este planteamiento y de una mala intención verdaderamente sorprendente. Señora Abascal, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado las becas Medrano y hasta 900 euros al mes para que jóvenes estudiantes universitarios puedan irse a otras ciudades a estudiar. ¿Cree que Pedro Sánchez ha utilizado las ayudas públicas con fines electoralistas? Bueno, sin ninguna duda, Pedro Sánchez lleva mucho tiempo utilizando el dinero público para comprar votos. Es a la desesperada, ha intentado comprar a la juventud, como no la puede comprar, porque la juventud española, la juventud castellana y la juventud leonesa están mayoritariamente con Vox, está intentando comprarles con dádivas, pero los jóvenes no se dejan comprar con este tipo de migajas, entre otras cosas porque lo que me han dicho cuando caminaba por esas calles hacia aquí, algunos jóvenes han dicho: salva a nuestros padres, ayuda a nuestros padres, que son ganaderos, que son autónomos, que no pueden llegar a final de mes, que no pueden pagar el trimestre, que tienen miedo de no poder continuar con las explotaciones ganaderas. Y los jóvenes no se dejan comprar por esas migajas, ni en forma de bono cultural, ni en forma de bono para viajar por el Interrail, ni con esta última ocurrencia de Pedro Sánchez. Pero es a la desesperada, porque Pedro Sánchez hace mucho que ha traicionado a los españoles y estas son las consecuencias, que los jóvenes le han dado la espalda. Y no hay nada que pueda hacer, ni comprarlos, ni censurarlos con la excusa de protegerles en las redes sociales, que es lo que pretenden en estos momentos. Una valoración de las declaraciones que hizo ayer Juanma Moreno en El Hormiguero. Dijo que, bueno, mostró sus deseos de pactar con un PSOE en el que no esté Sánchez y también aseguró que Vox no sabe gestionar ni gobernar. Bueno, el señor Juanma Moreno debería ser una persona agradecida, y los señores del Partido Popular de Andalucía especialmente, porque gobiernan en Andalucía exclusivamente gracias a la existencia de Vox. Durante 40 años el Partido Popular fue absolutamente incompetente para derrotar al socialismo más corrupto de España. Durante 40 años fueron incapaces de ganarle nunca las elecciones al Partido Socialista y tuvo que surgir Vox para que existiera una mayoría que el Partido Popular aprovechó para gobernar, una mayoría que el Partido Popular ha despreciado y una mayoría que el Partido Popular de Juanma Moreno ha traicionado. La ha traicionado, entre otras cosas, diciendo a las claras, y yo al menos le agradezco la sinceridad, que él lo que quiere es un pacto con el Partido Socialista. Eso de que Vox no sabe gobernar o no quiere gobernar, pues es una ocurrencia política de los señores del Partido Popular que no merece más valoración, pero me parece muy importante esa llamada al pacto con el Partido Socialista, porque yo creo que el Partido Popular tiene un problema muy serio. ¿A qué Partido Popular escuchamos? ¿Con qué Partido Popular negociamos? Algunas personas en la calle, votantes del Partido Popular, me decían ahora: tenéis que poneros de acuerdo. Sí, pero tendrá el Partido Popular que romper los acuerdos con el Partido Socialista. Tendrá que renunciar Juanma Moreno a gobernar con el Partido Socialista. Tendrá que romper el Partido Popular los acuerdos con el Partido Socialista en Bruselas en forma de pacto verde, pacto migratorio o pactos de género. Si no ocurre todo eso, ¿con qué PP hablamos? ¿Con el de Valencia, que está dispuesto al diálogo y al acuerdo con nosotros? ¿Con el PP de Andalucía, que quiere pactar con los socialistas? ¿Con el señor Feijóo del 2023 de las elecciones, que ofreció 5 pactos de Estado a Sánchez ante la televisión y que pedía el voto incluso a los votantes de Podemos para no depender de Vox? ¿Con qué Partido Popular? ¿Con el de la señora Guardiola? ¿Con el del señor Azcón? ¿Con el del señor Mañueco, que ha dicho que los de Vox son personas, bueno, son personas no, son salvajes, no ha dicho personas, que quieren tirar seres humanos al mar? Yo creo que el Partido Popular tiene un problema muy serio. No sabe con quién quiere pactar, no sabe lo que quiere hacer. Dice una cosa distinta sobre las políticas del agua en Murcia, en Levante, y otra en Aragón. Dice una cosa distinta sobre las políticas lingüísticas en Galicia, donde son prácticamente de carácter separatista, y otra distinta en Valencia, donde pacta con nosotros. Y por lo tanto tiene un problema muy serio, que quizá tengan que resolverlo con algún tipo de congreso extraordinario para saber exactamente cuál es el rumbo y cuál es la oferta a los españoles. El señor Mañueco también ha dicho que la mejor parte de la última legislatura fue cuando Vox salió de su gobierno, en la misma línea, ¿no?, en la de que Vox no sabría gobernar. No sé cómo lo ven esto y de cara a lo que pueda pasar después del domingo. No es una afirmación muy inteligente, francamente, como la de decir que aquellos a los que les va a querer pedir después el voto y apoyo en la investidura son unos tipos que quieren tirar seres humanos al mar, porque la demonización de Vox que está practicando Mañueco, igual que la que hace el Partido Socialista,
no sé si es consciente de que después le va a perjudicar a él, porque si el señor Mañueco luego va a tener que pactar con nosotros, lo que le van a decir los socialistas es ¿por qué pacta con un partido que quiere tirar seres humanos al mar? A mí me parece del género tonto, me parece bastante poco inteligente hacer este tipo de afirmaciones sobre aquellos con los que vas a tener que pactar. Decir que lo mejor que le pasó es que Vox saliera de los gobiernos, pues bueno, sí, supongo que sí, porque pudo hacer y deshacer, y sobre todo pudo deshacer las cosas que había acordado con Vox, pudo echar hacia atrás muchos de los acuerdos importantes, y está diciendo a las claras a los castellanos y a los leoneses que lo que quiere es tener las manos libres. El problema es que cuando el Partido Popular tiene las manos libres, no hace nada, hace las mismas políticas que con el Partido Socialista. Y yo creo que lo que se va a jugar en estas elecciones, en contra del intento del señor Feijóo de meter miedo a la gente, aquí la izquierda no tiene ninguna opción ni de gobernar en Castilla y León ni de sumar una mayoría alternativa. Aquí lo que se juega es cuál es la mezcla entre PP y Vox. Es decir, si la fuerza de Vox es pequeña, el PP seguirá haciendo lo de siempre, y si la fuerza de Vox es muy grande, el PP tendrá que rectificar algunas políticas. Es únicamente eso lo que se juega en estas elecciones. Y como el Partido Popular no quiere afrontar ese debate, como el Partido Popular no quiere afrontar las negociaciones en las regiones medida a medida, negociaciones concretas, pues entonces tiene que decir tontadas de estas de que si Vox es un partido que no quiere gobernar, ¿no? Como si fuéramos titiriteros que salimos por las plazas y por los pueblos de España para que nos den aplausos y porque nos gusta dar alaridos en las plazas. No, nos hemos presentado a las elecciones para ganarlas en primer lugar, y si no las ganamos, para intentar formar una mayoría y que algunas de las cosas que nosotros estamos defendiendo por todas las calles de León y de Castilla, pues puedan formar parte de la próxima acción de gobierno de la Junta de Castilla y León. Y por lo tanto es que estos comentarios del PP es que me parecen tan ridículos que me cuesta incluso contestarlos, pero creo que solo obedecen a su incapacidad para hablar de las cosas concretas y a su incapacidad de tener un discurso único en todo el territorio nacional. ¿Ya hay fecha para la comparecencia de Sánchez en el Congreso, 25 de marzo, para hablar de la posición de España con respecto a la guerra de Irán y de ese escudo social en el que se estaría trabajando, medidas para hacer frente a las consecuencias? El PP también ha planteado ya las suyas. ¿Cuál es la posición de Vox? La posición de Vox es la de denuncia de este gobierno mafioso y de este gobierno criminal que, en contra de haber ayudado a los españoles, les ha empobrecido. Desde que Pedro Sánchez llegó, las mujeres son más inseguras en la calle. Desde que Pedro Sánchez llegó, a la gente le cuesta más llegar a final de mes. Desde que Pedro Sánchez llegó, la vivienda se ha hecho mucho más inalcanzable y, por lo tanto, hablar de escudo social en estos momentos es un auténtico insulto. Pedro Sánchez tiene que tirar la toalla y tiene que entregar la voz a los españoles. Esa es la soberanía. Pedro Sánchez tiene que hacer todo eso para después sentarse en el banquillo de los acusados y dar cuenta de sus crímenes, como el crimen de Adamuz, y dar cuenta y dar explicaciones de por qué su mujer es la única española que se puede permitir no entregar el pasaporte al juez, y explicar por qué su número 2 está en Soto del Real y por qué el escolta o el machaca de su número 2 está diciendo que Pedro Sánchez pagó su carrera política con las saunas de prostitución y llenaban la gasolina del Peugeot en el que viajaban y con el que asaltaban las primarias del Partido Socialista, metiendo allí a gente en el censo a la fuerza para asaltar unas primarias de su propio partido. Eso es lo que tiene que explicar el señor Pedro Sánchez. Todo lo que diga sobre una guerra ya es que nos importa un bledo. A Pedro Sánchez le gusta más una guerra que a un tonto un lápiz. Pedro Sánchez se agarra a cualquier guerra pasada, la Guerra Civil Española, presente o futura, con tal de que no se hable de su corrupción. Pedro Sánchez se disfraza de pacifista y a la vez mandamos una fragata. Pedro Sánchez hace que se opone al presidente de los Estados Unidos y a la vez está la ministra de Defensa diciéndole al embajador de Estados Unidos que ella está con Trump. Esto es toda una estafa y una mentira absolutamente insoportable, y no se puede tomar en serio una comparecencia del presidente del gobierno en esta legislatura agónica de la mentira, de la traición y de la corrupción. Y yo, por lo tanto, la afronto en esos términos. No se puede hablar con seriedad con Pedro Sánchez ni de política internacional, ni de política nacional, ni de políticas fiscales, ni mucho menos de las necesidades sociales de los españoles, y no decir ya de la defensa de las fronteras. A Pedro Sánchez no se le puede tomar en serio nada, porque no cree en absolutamente en nada más que en permanecer en el poder un rato más. Y desgraciadamente para eso ha contado con el aliento de todos los enemigos de España, desde Bildu hasta el golpismo separatista, de todos los enemigos exteriores de España y de la incapacidad del Partido Popular, que se va a reunir con Pedro Sánchez a la vez que le llama mafia, de la incapacidad del PP, que tiene acuerdos en Bruselas con el Partido Socialista, y de la incapacidad del PP, que se ha repartido el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y absolutamente cada órgano en el que ha tenido que negociar con el Partido Socialista antes de ayer, es decir, en esta misma legislatura. Ayer un concejal de Vox. ¿Trump y de Meloni o de Sánchez? ¿Cuál es su postura real? Pues mire, la postura real de Vox
es que no estamos más cerca de ningún líder internacional, estamos cerca de los españoles. Estamos con nuestras preocupaciones urgentes, la del español de a pie. Nos preocupa lo que le está pasando a los españoles. Y lo que nos preocupa, evidentemente, es que haya conflictos en el mundo, pero sobre todo nos preocupa lo nuestro. Yo cuando camino por las calles, nadie me habla de Groenlandia, ni me habla de estas preguntas que ustedes legítimamente me hacen, los periodistas, y tienen que hacer, porque no es la principal preocupación de los españoles. La principal preocupación de los españoles es la factura del gas, es la inseguridad en las calles y es tener un empleo digno que le permita tener una casa y salir adelante. Yo quiero centrarme en eso. A veces me dicen, usted que está más cerca de uno o de otro, ¿cuál es su modelo? Nuestro modelo es el español, nuestro modelo es propio. Tenemos aliados internacionales, eso no significa que coincidamos con todos esos aliados en todo, pero esos aliados internacionales defienden, nos gustará más o nos gustará menos, defienden sus propios intereses nacionales, los suyos. Esos intereses nacionales de ellos a veces no serán buenos para los españoles, pero nosotros comprendemos a los líderes patriotas que defienden lo suyo. El problema es que en España hay líderes políticos que defienden sus intereses particulares, de manera especialísima Pedro Sánchez, que lo único que aspira es a seguir sentado un rato más y estar escondido en el búnker de la Moncloa. Eso es lo que yo quiero denunciar. Ayer un concejal de Vox fue agredido con un vaso de café. ¿Por qué cree que el PSOE está cruzando la línea de la agresividad política en las instituciones? Bueno, estas cosas son siempre muy personales, ¿no? No digo que otros no tengan ganas de pegarnos o de lanzarnos vasos, pero lo cierto es que el Partido Socialista ha relativizado la violencia contra Vox. El Partido Socialista nunca ha condenado la violencia en las calles contra Vox. Muchos actos de Vox han sido atacados con adoquines, con tuercas. Ha habido diputados nacionales heridos, familias con niños que han sido agredidas y heridas en Madrid, en Vallecas, en Cataluña, en Tierra Vasca. Y nunca ha habido una condena por parte del Partido Socialista. En Zaragoza se produjo un ataque no solo contra los miembros de Vox y las familias que acudían a un acto, sino contra la policía. Hubo condenas a prisión por ese ataque que fue brutal y el Gobierno ha indultado, ha firmado cada ministro el indulto de todos aquellos que atacaron a las familias que acudían a un acto de Vox. Por lo tanto, no me sorprende que de repente un concejal socialista lance un vaso. Ciertamente parece poca cosa al lado de la gravedad de otras, pero me parece que demuestra una relativización de la violencia contra Vox, porque algunos que nos llaman fascistas, no nos llaman fascistas para insultarnos, porque los llamamos, nos llaman fascistas para poder atacarnos, para poder lanzarnos un vaso, para que se nos pueda agredir. Y eso es lo que ocurrió exactamente en ese ayuntamiento, que ese concejal le llamó fascista a nuestro concejal y acto seguido pensó que eso le permitía lanzarle un vaso a la cabeza. Dijo ayer Javier Ortega Smith que en Vox falta debate interno y que las decisiones las toman cuatro. ¿Falta debate interno en Vox? Bueno, es que yo estoy muy convencido de lo que he dicho hace un momento, ¿no? Que todos estos ataques a Vox no son ataques internos, son ataques externos, de aquellos que están fuera de Vox en otros partidos o que ya están fuera de Vox y que ahora denuncian estas cosas porque no soportan que a Vox le vaya bien. Hay mucha gente que no puede soportar que Vox no sea controlable, que Vox no ceda y regale la investidura en unas negociaciones, que Vox no se pliegue al discurso de lo políticamente correcto. Y por lo tanto, todos estos ataques son de naturaleza externa y yo así lo voy a denunciar permanentemente. Ahora que están en la recta final de la campaña, ¿qué balance hace de Castilla y León? Bueno, lo veremos. Yo el balance lo haré este domingo después de los resultados, pero yo tengo que decir que he recorrido toda Castilla y todo León, he visitado una cantidad inmensa de pueblos y de ciudades, algunos grandes, algunos sitios verdaderamente pequeños donde vivían muy pocos vecinos y prácticamente he podido hablar con todos. Hemos escuchado problemas concretos de nuestros compatriotas. Creo que hemos intentado darles respuestas en nuestras intervenciones, hemos ofrecido un cambio de rumbo y hemos recibido un gran apoyo y un gran aliento en las plazas y en las calles y hemos recibido un cariño extraordinario. Hay mucha gente que tiene esperanza, que está deseosa de un cambio y esperamos que eso signifique un crecimiento de Vox este domingo, pero el balance que yo tengo que hacer es muy positivo por el apoyo y el cariño que hemos recibido. Nada, muchísimas gracias a todos. Muy buenas. Mi madre. Pues escuchábamos en directo esas palabras de Santiago Abascal desde Astorga, en el que decía que están recibiendo mucho cariño, mucho apoyo en estos días de campaña electoral, pero que el resultado final se verá el próximo domingo 15 de marzo en esos comicios autonómicos de Castilla y León. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria y a la vuelta seguimos aquí en Dando Caña.
Ir con dolor o con falta de movilidad por culpa de la artrosis ya es cosa del pasado. Gracias a los últimos estudios médicos y a la tecnología más avanzada, ya existen en el mercado varios tratamientos que consiguen recuperar tu calidad de vida. Si eres una de las más de 7 millones de personas que padece esta enfermedad en nuestro país y por falta de tiempo no puedes recibir las terapias recomendadas por los reumatólogos, ya no tienes excusas con los tratamientos de Protege tu Vida. Muy efectivos contra sus síntomas más incapacitantes y lo mejor de todo, sin tener que desplazarte. Adolfo Albiz, tú eres responsable de Protege tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Natalia. Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos cómo pueden mejorarnos nuestra vida estos tratamientos. Pues mira, lo que hay que saber es que la artrosis es un proceso que comienza en algún momento de tu vida. Ojalá sea más tarde que temprano. Por ejemplo, las mujeres se empieza un poquito antes por el tema de la menopausia, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que se va perdiendo un cartílago. El cartílago, digamos, que son las almohadillas que hacen que un hueso no choque contra otro. Entonces eso, por el desgaste, por el tiempo, por la edad, a veces por obesidad, por la comida, por muchos factores se va perdiendo. Cuando se pierde esto, ¿qué ocurre? Que ese hueso se va acercando uno al otro. Cuando se acerca un hueso a otro, ahí hay nervios, pinza en el nervio y duele. Eso es el proceso de la artrosis. Entonces, ¿y cómo va a seguir esa artrosis? Bueno, pues que como va a seguir degenerándose el cartílago, va a llegar un momento que incluso los huesos se acaban ensamblando, que es esas manos que quedan como agarrotadas, como giradas, que ya no se pueden mover. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, lo más importante es quitar el dolor, porque el dolor es el que hace también que no sigas moviendo. Es decir, a mí me duele la rodilla y digo, bueno, pues ya no salgo a caminar porque me duele la rodilla. Y no hay que hacer eso. Quitar el dolor para que tú no sientas ese dolor, porque el proceso de retrasar la artrosis va en base a lo que tú seas capaz de movilizar las articulaciones y no se queden agarrotadas y anquilosadas. En el caso de las manos, que es muy típica y mucho también en las mujeres, pues con estos guantes, ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, vamos a conseguir ese tratamiento, 20 minutitos, y va a ir muy bien. No lo vamos a curar, pero va a ir muy bien, ¿vale? Hay personas que incluso desabrocharse un botón les cuesta, ¿no? Duele. Así que los guantes. Luego, en el caso de la rodilla, esta rodillera son 10 minutos, se puede poner en una rodilla, en las dos si tenemos. Aquí trabajamos con terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, que son los que hacen el tratamiento. Luego también hay masaje, vibración, calor y también hay un tipo de masaje que es la presoterapia, que va muy bien también para todo el tema circulatorio. La rodilla. Caso del cinturón, el cinturón de Alejo, que ya le pusimos el nombre, porque Alejo fue, digamos, la cobaya que lo utilizó con una lumbalgia muy importante y le fue muy bien. Aquí también es para zona lumbar, zona dorsal, va genial. Y este es el nuevo producto que tenemos, que es para la zona cervical. Aquí lo que ocurre, que como la zona cervical tiene mucho nervio, hay que trabajar de otra manera. Entonces trabajamos con lo que se llama el TENS, que son esos microestimuladores, con corrientes pequeñitas, no son dolorosas en absoluto, y también con la magnetoterapia. Entonces, infrarrojo, masaje, vibración, calor. Y esto simplemente es colocarlo en la zona del cuello, tenemos un mandito, le damos y así hacemos el tratamiento. Con lo cual yo creo, Natalia, que tenemos aquí un montón de productos para que esa artrosis no te quite la vida. Para hacer más fácil, eso es, la vida a todas las personas que sufren artrosis. Aquí también tenemos una de esas cobayas que nos prueban... Sí, francas. Pero después hablan de que donde hay robots es en la industria y en la China. Y coño, yo en mi casa hay un robot que soy yo. Según a que hora me vea alguien se puede pegar un susto. Adolfo, como siempre, la pregunta más importante, ¿dónde podemos comprar, dónde podemos hacernos con esos tratamientos? Pues mira, sobre todo os pido que llaméis, porque os vamos a explicar bien todo, cuál es vuestro problema, nos lo contáis. Estamos encantados de atenderos a los espectadores del Toro Televisión porque sois majísimos. Eso me dicen las chicas que cogen el teléfono, no es que esté intentando hacer aquí la pelota, es que es verdad lo que dicen. Así que tenéis un teléfono, llamad cuando queráis y podéis llamar mejor porque estamos allí, 900-730-122, decid que nos habéis escuchado para que tengáis un buen descuento. Pues Adolfo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia. Y nosotros ahora sí abrimos la página internacional para hablar, para contarles esa última hora de todo lo que está ocurriendo entre Estados Unidos, Israel e Irán y también la última hora, el último movimiento de Europa porque parece que comienza a posicionarse. 11 días de guerra y los políticos ya han creado la suya propia en los despachos. Ursula von der Leyen se posiciona con Estados Unidos, asegurando que un régimen asesino de su pueblo no merece ninguna lágrima. And I want to be clear. There should be no tears shed for the Iranian regime. This regime has inflicted death and imposed repression on its own people.
Aunque el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, salía del paso esta misma mañana, recordando que la Unión Europea tiene la obligación de garantizar y mantener el derecho internacional. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, secundaba esta posición de von der Leyen, alegando que cuando un país de la Unión Europea es atacado, se debe considerar un ataque a todas las naciones de esta Unión. C'est vous dire que lorsque Chypre est attaqué, c'est l'Europe qui est attaquée. Et que la défense de Chypre est évidemment une question essentielle pour votre pays, pour votre voisin, partenaire et ami la Grèce, mais aussi pour la France et avec elle l'Union européenne. Unas declaraciones que confirmaban además el envío de 8 fragatas, 2 portahelicópteros anfibio y un portaaviones como apoyo al país amigo. En una madrugada en la que la ofensiva en Teherán ha vuelto a provocar incendios por toda la ciudad, mientras Irán continúa lanzando misiles a países vecinos que ya se han cobrado la vida de una mujer en Bahrein tras la explosión de un dron en una zona residencial. Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudí han sufrido durante toda la noche numerosos ataques con misiles iraníes ante una nueva advertencia de Trump. Si nos golpean, nosotros les golpearemos 20 veces más fuerte. Una respuesta directa a las declaraciones de la Guardia Revolucionaria iraní, que había asegurado que solo ellos darían por finalizada la guerra tras haber destruido supuestamente todas las infraestructuras militares estadounidenses ante una consecución de bombardeos entre ambos bandos que continúan sin cesar. Pues como decíamos, parece que Europa comienza a posicionarse y empieza a hacerlo del lado de Estados Unidos. Sí, llega un poco tarde, pero bueno. A ver, yo ya dije, creo que al principio, que el problema de todo eso es que lo primero que se pierde en la guerra es la verdad, con lo cual yo creo que nos están tomando el pelo unos y otros de manera continuada. Ayer el propio Trump dijo que la guerra estaba a punto de acabarse, para poco después, no sé si después es poco, es una hora o dos, decir que va a continuar una buena temporada porque aún quedan objetivos. Es decir, que ya incluso los propios nos engañan como chinos, ¿no? Entonces, aquí hay gente que te dice que Irán se ha cargado los 6 famosos radares que tenía Estados Unidos en la zona y, por tanto, Estados Unidos no tiene ninguna capacidad de saber qué pasa, de qué le viene encima. Y además eran radares muy difíciles de no sé qué y tal. Los otros dicen que con radares cogen de todo y se han cargado todo lo que podía cargarse los radares y que no hay lanzaderas para misiles. Pero, sin embargo, sin lanzaderas para misiles siguen lanzando misiles. Y eso no se hace con una escopeta de balines. Entonces, en el momento que dices, oye, aclararos, y ya me avisaréis. A ver, partidarios de la guerra debe haber un tío, no sé dónde. Militares muy pocos. Los militares que yo conozco no son partidarios de la guerra, ninguno. Y si han estado en la guerra, esos ya no tengo ninguna duda que no son partidarios en absoluto, porque es una salvajada. A partir de ahí, como hay guerras justas, entraríamos en otro debate. Y otra cuestión muy distinta es la posición de Europa o España, porque claro, lo que no te puedes es quedar en medio y lo que no te puedes es posicionar al lado de los señores de Irán. Entonces no te queda más remedio que con reticencia, con condiciones, con cara larga, con lo que sea, ponerte de al lado de lo que sería la parte libre, que sería Estados Unidos. Pero yo también entiendo sin hacer el mayordomo. Sí, Josep María ha mencionado el concepto de guerra justa. Esta, en concreto esta, es una guerra de supervivencia. Es decir, hay un régimen desde 1979 que ha dicho por activa, por perifrástica, por pasiva, una y otra vez, que su intención es borrar a Israel del mapa, hacerla desaparecer, exterminar a su población y el Estado de Israel. Y que lo van a hacer antes o después. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que en cuanto tengan el arma nuclear, como tienen lanzaderas suficientes y misiles balísticos suficientes, si tienen cabezas nucleares suficientes, las harán caer sobre Israel y allí pues tendremos el apocalipsis. Iba a decir el Armagedón, pero es que no es lo mismo. Bueno, en cualquier caso, Israel es consciente de que los ataques del día 13 de junio del año 2025, y Estados Unidos también, digo Israel por la cuenta que le trae, porque la víctima son ellos, comprobó que no se habían destruido las centrales subterráneas que se dedicaban a incrementar la pureza del uranio o su concentración para convertirlo en armas nucleares. A pesar de que dijeron que sí.
Dijeron que sí, que luego no estaba claro. Hombre, están a 90 metros de profundidad. Yo comprendo que esas bombas de 13.000 kilos... Pero lo digo por lo de mentirnos, la primera víctima de las guerras es la verdad, si lo has dicho. O sea, más claro que el agua. ¿Qué ocurre? Bueno, uno no se embarca en una guerra si no cree que realmente está justificada, porque sabe que va a haber, que le van a devolver pelotazos, y de hecho están llegando misiles, tanto drones Shahed como misiles balísticos. Entonces, bueno, mira, hay que acabar con las capacidades de enriquecimiento de Irán, y han encontrado este momento. Claro, han intentado descabezar el régimen, lo han hecho, da igual. Han destruido muchas de las lanzaderas. Sabemos que cuando se utiliza la lanzadera inmediatamente se identifica y se la destruye, pero tienen muchas, como tienen muchos misiles bajo tierra. Es decir, esto es una guerra que no se acaba en una semana. El señor Trump anoche dijo eso que dijo para elevar el precio del petróleo, reducir el precio del petróleo, cosa que consiguió inmediatamente, para luego decir, bueno, tampoco va a ser para tanto. En fin, uno puede interpretar. Y volver a subir el precio. Es bastante absurdo que lo bajes a las 6 y lo vuelvas a subir. Pero no ha subido tanto. La tendencia es, vamos a ver, no me quiero largar, solamente con muchas comillas, el 20% del petróleo y el 20% del gas, aproximadamente, que se utiliza en todo el mundo, sale por Hormuz. Pero de ahí, el 85% se utiliza en Asia y el resto en el resto del mundo, que tiene otros muchos suministradores de gas y de petróleo. En concreto, la República Popular China tiene el 48% de su consumo de petróleo en petroleros que atraviesan el estrecho de Hormuz. Viendo lo que había pasado el año pasado, porque el chino no es tonto en absoluto, ha dicho así, pues reservas. Y ha almacenado para más de medio año, en concreto 200 días, ha almacenado petróleo. Es decir, tiene un colchón de seguridad considerable. ¿Qué pasa? Bueno, pues que los analistas y el mercado, por decir así, que son los operadores, están utilizando los datos de que disponen para hacer variaciones de precios con sus movimientos de compra y venta. Y al final, ¿qué ocurre? Pues que se ponen muy nerviosos y dicen, esto sube 100, 107 dólares, luego baja 80. ¿Qué va a pasar? A ver, mientras siga viva la posibilidad de que Irán pueda intentar hundir petroleros, esto continuará. ¿Cómo se evita eso? Bueno, pues ya que los buques tradicionales ya no están, ahora son las lanchas rápidas. Las lanchas rápidas son mucho más pequeñitas, pero no cabe ninguna duda de que en cuanto salgan de puerto, las pueden laminar. Y si no las pueden laminar, lo que tengo muy claro desde la lógica militar es que laminarán el puerto. Es decir, no va a quedar una infraestructura a disposición de Irán para dentro de muchos años, lo cual es una burrada, sí, pero es que... Ese es un objetivo. Es un objetivo. Pero Acá 10 segundos te quedan. Por ejemplo, de los chinos. Si los más afectados son los chinos, tendrían que encargarse los chinos de que el estrecho, el Hormuz este, vamos, fuera como a las Ramblas de Barcelona, porque si no tienen un problema. Entonces no entiendo por qué no hace nada ahí, tienen que ir los franceses. Intentaremos explicártelo en los próximos programas, intentaremos entenderlo. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos una mañana más, gracias también a vosotros por estar aquí conmigo y yo les cito, como siempre, mañana a partir de las 12 del mediodía para seguir contando toda la actualidad. Hasta mañana, disfruten de la tarde.